Son las 9 de la mañana con 48 minutos y queremos contarles que el diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, denunció un caso de negligencia en el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, donde dice que cerca de 150 funcionarios habrían estado expuestos al contagio de tuberculosis debido a un problema en los ductos de ventilación de este recinto. Queremos conversar precisamente con el diputado e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Karina. Gusto saludarle. Igualmente, doctor. ¿Cuál es el motivo de fondo de esta denuncia? ¿Aquí habría fallas en la infraestructura del recinto que habrían propiciado además que se produjera una situación tan delicada como esta? Así es. Este es un hospital que entregó por partes distintos servicios y áreas del hospital, una de ellas la unidad de pacientes críticos, hace 3 meses atrás. Y ahí se cometieron errores en cuanto al sistema de ventilación de las habitaciones, es decir, lo que normalmente es una UCI, donde hay una presión negativa, vale decir, se saca el aire desde los cubículos donde están los enfermos hacia el exterior, para evitar que, al revés, si hubiera una presión positiva, todo lo que está en el aire, las partículas, los microbios, ingresen a las vías respiratorias del personal y pasen a los pasillos, a las salas contiguas. Esa presión negativa, que es la norma, aquí no se cumplió y se pesquisó tardíamente. Hubo un paciente que estuvo 2 semanas internado con una tuberculosis, que es una enfermedad que tiene mucha contagiosidad por las vías respiratorias, y justamente a partir de esos hechos, hace 10 días atrás, el jefe de infecciones intrahospitalarias tomó nota de esto y le comunica a mitad de semana al director del hospital que se había roto el procedimiento de ventilación y en vez del aire estar extrayéndose de las salas de los enfermos, y de este caso en particular, se estaba impulsando con presión positiva hacia el exterior y hacia las salas contiguas y el personal. Por lo tanto, aquí se produce, según el propio jefe de infección intrahospitalaria, un riesgo de exposición a tuberculosis, considerando que fueron 2 semanas y el sistema de turno va rotando por turnos de 12 horas o 24 horas, se estimó por ellos que todo el personal, 146 trabajadores, entre enfermeras, técnicos, auxiliares, más los equipos médicos, que son alrededor de más de 30 profesionales, todos están en condición de expuesto. Esto no lo digo yo, lo dice el jefe de infecciones hospitalarias, el doctor Rodrigo Ahumada, que se lo comunica al director del hospital. Dicho eso, ocurre que hay un silencio en los días finales de la semana pasada, hasta que esto llega a conocimiento mío y pongo la denuncia en manos de tribunales. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es una enfermedad que en Chile existe, pero está bastante bien controlada. Segundo, porque esas dependencias de la unidad de cuidados intensivos nunca contaron con la autorización, y lo dicen ayer en su comunicado el Hospital Frique. Hasta el día de hoy ese sistema de ventilación no está funcionando. Es decir, recién dicen ellos a fines de julio eso va a poder ser una realidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que se internen pacientes graves, pacientes que son contagiantes eventualmente, y que además lo hagan en dependencia que se les da el permiso para ingresar sabiendo que no tienen el sistema correcto de ventilación de aire y que esta falla puede propiciar justamente una diseminación y una exposición a los propios funcionarios médicos y trabajadores de esa unidad? Eso es lo que consideramos grave y por eso aquí se requiere, más que minimizar, que es lo que yo he escuchado de ellos, disminuir de alguna manera el calibre de lo ocurrido, porque aquí nada tiene que ver el que el paciente tenga más o menos contagiosidad porque tiene tuberculosis, está comprobado. No tiene que ver la evolución del enfermo, que afortunadamente ha ido mejorando, sino que tiene que ver el riesgo de exposición laboral, porque nunca el personal de salud se imagina que por el solo hecho de ir a atender pacientes COVID se puede enfermar, ¿verdad?, de tuberculosis, que es una enfermedad que está bastante controlada y que obviamente no sucede. Claro, precisamente, ¿cómo se entiende entonces que el Hospital Gustavo Frique haya sacado un comunicado en el que señalan que durante el proceso de atención a este paciente se detectó a través de un estudio de imágenes el diagnóstico de tuberculosis, pero con una baja carga bacilífera, es decir, con una carga que no reviste riesgo de contagio a terceros? ¿Por qué la dirección del establecimiento entonces no le estaría dando la misma importancia que usted le da a un caso como este? La importancia que yo le doy es la misma que le da el jefe de todas las infecciones intrahospitalarias del propio Hospital Frique,
que en documentos que están anexos en nuestra querella, le comunica el día jueves pasado, el 17 de junio, al director, señalándole que independiente del grado de contagiosidad bacilífera o nivel de expulsión de contenido, el hecho que 2 semanas hubieran estado los funcionarios en contacto con este paciente bajo ese sistema de ventilación sí constituye un riesgo. Y a tal punto ocurrió esto que de hecho a contar de hoy se le tomaron horas médicas a todo el personal para iniciar el chequeo y la búsqueda con radiografía y exámenes de la presunta tuberculosis. A ese nivel llegó la decisión del hospital, que hoy día parece echarse para atrás y minimizar esto, pero en la práctica se le comunicó a la Jefatura de Salud Laboral, se pidieron las horas, se va a hacer pasar a todos los profesionales y técnicos, ¿verdad?, por los chequeos, porque, seamos sinceros, aquí el riesgo existe, ojalá sea el menos posible, ojalá que sean los menos los contagiados, eso se va a saber en varias semanas, quizás meses, porque es una enfermedad lenta. Entonces, yo creo que con un manto de duda, de silencio, de disminuir el calibre de lo ocurrido, no se va al fondo. ¿Cuál es el fondo? Que los sistemas y ductos de aire y ventilación no están funcionando correctamente y se autorizó hace 3 meses ingresar enfermos ahí, incluso como el que estamos aludiendo, y eso conlleva riesgo. Y aquí están los riesgos, y por eso creo que esto, más que tapar el sol con un dedo, la autoridad debe tomar carta en el asunto, proceder a cerrar o bien a implementar el sistema de ventilación como corresponde, porque lo mínimo que esperan los pacientes y también los trabajadores de salud es que las cosas funcionen en un hospital nuevo y en una unidad que tiene que recibir los enfermos más graves que hay dentro del hospital. Diputado, entonces usted considera que con esta declaración que ha emitido la dirección del Hospital Gustavo Frique está intentando bajarle el perfil a la situación de fondo que requiere además una reparación del ducto de ventilación. Absolutamente. Porque es incompatible que primero el hospital diga: nosotros no sabíamos, que el director supo el día 17, o sea, hace 5 días atrás se supo esto. Hubo silencio, no se le comunicó a nadie del personal, nadie sabía esto, pero aún así pidieron un sistema de chequeo y de horas y radiografías para ellos. Segundo, que en este minuto reconocen ellos en su comunicado, en el párrafo final, que no está preparado el sistema de ventilación todavía, que la entrega fue progresiva, parcial, pero que eso va a estar en julio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no mejor decir la verdad? Mire, recibimos antes de tiempo, el sistema no estaba preparado, la ventilación no funcionaba correctamente, efectivamente existe un riesgo que ojalá sea el menor posible, pero existe, por eso esos más de 150 trabajadores van a ser sometidos a chequeos y pruebas, porque eso va a ocurrir, porque si no, no habría pasado nada de esto, pues. Ninguno se vigilaría, no haríamos exámenes a las personas que estuvieron expuestas, que estuvieron 2 semanas en sistemas de turno las 24 horas, es decir, más de las 6 horas diarias que dice el protocolo. Por eso entonces, más que aquí evitar, ¿verdad?, la crítica, es mejor asumir la realidad que hubo un error. Y ese error tiene que tener responsabilidad. Y por eso nosotros hemos ido a tribunales, por un lado, pero aquí también hay una responsabilidad administrativa de la dirección del hospital, una responsabilidad política de las autoridades superiores, que no basta con escudarse en decir: mire, no, si esto era algo menor, no va a pasar nada, que es la clásica respuesta para, de alguna manera, resguardar los intereses de lo que ocurre adentro, pero no los intereses de las personas, de los pacientes y de los funcionarios, que son los que están jugándose todos los días, ¿verdad?, en esa unidad, y que tienen, por cierto, una posibilidad o riesgo de tener tuberculosis. De acuerdo a la información que usted maneja, doctor, ¿en qué momento falló este ducto de ventilación? ¿Esto venía desde antes, se entregó en esas condiciones o falló ahora efectivamente como se detallaba en este comunicado o como se dio a conocer por parte del Departamento de Infectología? Mire, el Departamento de Infectología en su nota señala claramente que ellos habían advertido los problemas que venían ocurriendo, lo estoy repitiendo a la letra, con los ductos de aire y presión positiva. Lo señala en su nota del día 17 de junio. El comunicado del hospital admite que en la entrega de estos recintos de unidad crítica de pacientes no está funcionando el sistema de ductos y presión negativa del aire, que es lo que debiera ocurrir. Me da la impresión, por tanto, que es probable que en estos 3 meses en que está funcionando la unidad crítica ahí, puede que nunca haya estado funcionando correctamente, y eso sería lo más delicado, el sistema de presiones de aire negativo, que es lo que corresponde. Eso es lo que tiene que investigarse de inmediato, a mi modo de ver, porque ¿Y eso, perdón, es distinto que haya estado funcionando bien y haya fallado por una vez,
a que haya estado siempre en déficit y no haya estado proporcionando el aire como corresponde. Claro, porque ahí hay una diferencia sustancial también en la entrega de la obra, ¿no? En el momento en que se habilita la UCI para su funcionamiento, se supone que se tiene que revisar una situación como esa, que es clave para evitar que se produzcan otros contagios al interior de la misma UCI, así que va a ser un elemento fundamental. ¿Eso es lo que están pidiendo a la justicia, doctor Castro? ¿Están pidiendo eso? Sí. ¿Y qué están pidiendo en términos de protección para los funcionarios que trabajan en el Hospital Gustavo Frique, ahí en la UCI? Bueno, hay voces del hospital, de los distintos gremios que nos indican, eso tendrá que señalar, y además el Colegio Médico Valparaíso, en cuanto a que todo el proceso de entrega de esta zona del Hospital Nuevo Frique no ha sido debidamente regularizada por recepción de obras y por todo lo que es la actividad propia médica y sanitaria, que tiene que estar toda chequeada, verificada antes de empezar la marcha blanca. Esta etapa de marcha blanca no puede ser una etapa de riesgo, porque se ha dicho, no, estamos en marcha blanca, pero la marcha blanca no puede implicar riesgo a las personas ni a los trabajadores de la salud. Entonces, por un lado, esto hay que precisarlo meridianamente. ¿Está operando la UCI conforme a la normativa o partió precipitadamente recibiendo enfermos en lugares del hospital que no estaban habilitados? Esa es la primera duda que tiene que aclararse. Segundo, que el personal, todos aquellos que estuvieron en contacto por varias horas, por 2 semanas, con este paciente, es evidente que tienen que ser examinados, chequeados, hechas las radiografías durante semanas, no por una vez. Porque si tuviesen lamentablemente infección, eso se corrobora en un proceso que es gradual. No es de un día para otro, porque la tuberculosis, si llegara a contagiar a alguien, evidentemente tiene que ser pesquisada a tiempo. Entonces, pedimos protección a los pacientes y a los trabajadores, y eso significa definir en qué punto está efectivamente la unidad de cuidado intensivo. ¿Cumple las normas? ¿Tiene todos los mecanismos de seguridad de resguardo? ¿Tiene los ductos de ventilación correctos funcionando hoy día? ¿O va a seguir esta situación prolongándose indebidamente en el tiempo? Y segundo, garanticémosle. La gente lo que necesita es garantía de que si va a un hospital, sobre todo si es nuevo, con mayor razón, las cosas estén operando conforme a la regla, ¿verdad? Y no haya inseguridad dentro del establecimiento, como aquí en este caso se ha demostrado. Diputado Juan Luis Castro, nos vamos a quedar muy pendientes entonces de lo que determine la justicia en términos de las medidas que se van a tomar en el recinto y de la investigación que va a tener que comenzar necesariamente para aclarar en qué circunstancias está funcionando este ducto de ventilación en la UCI del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Muchas gracias por esta entrevista.